Hola, queridos amigos. En aquella pequeña casa había un deseo muy sencillo, pero que tocaba profundamente el corazón de los adultos. Maya solo quería que la abuela Sam se quedara a su lado para poder escucharla despertarla cada mañana y apoyarse cada noche en ese abrazo cálido que acababa de recuperar. Esa misma noche, Huyen y Ye prepararon una sorpresa para la abuela Sam. No era algo grande, sino un agradecimiento sincero por todo lo que ella había hecho en silencio: salir a defender a Huyen, proteger a Maya y mantener unida a la familia cuando todo parecía a punto de derrumbarse. La alegría llenó la cocina. Las risas resonaron escasas pero preciosas. Pero justo en ese momento que parecía perfecto, la abuela Sam habló de repente. Su voz se volvió más lenta, más seria. ¿Cuándo piensas casarte con Huyenela? Ya ha sufrido demasiado por ti, por esta familia. La pregunta cayó sobre la mesa como un corte seco. Huyen se quedó paralizada. La mano que sostenía los palillos empezó a temblar ligeramente. Maya levantó la mirada. No entendía del todo, pero sentía que algo había cambiado en el ambiente. Ye guardó silencio. Un silencio que duró más de unos segundos, lo suficiente como para oír claramente el viento en el patio. Luego levantó la cabeza y dijo solo una frase, sin alzar la voz, sin explicaciones. Pero esa frase dejó a todos sin palabras. Huyen no dijo nada. La abuela Sam no preguntó más. Maya dejó de sonreír. ¿Será que Ye aún no quiere que Huyen sea feliz? ¿O está ocultando una razón más profunda, algo que si lo dijera haría sufrir a todos? ¿Y si la felicidad sigue siendo aplazada? ¿Quién será el que más salga herido? La cena seguía allí, pero desde ese momento la alegría ya no volvió a ser completa. No se pierdan el próximo episodio, porque a veces el silencio no es un rechazo, sino una decisión aún más pesada que una promesa. Aquella mañana la pequeña casa despertó con un ritmo diferente. No era el silencio pesado que antes se colaba en cada comida, en cada mirada. Tampoco estaba esa tensión constante como una cuerda estirada que nunca terminaba de romperse. En su lugar había algo muy suave, muy frágil, como el calor que se filtra por una rendija al amanecer, roza la piel y se desvanece, pero lo suficiente para que uno se dé cuenta de que algo está cambiando. Huyen se apoyó en el marco de la puerta y miró hacia la cocina. La abuela Sam estaba sentada allí con la espalda ligeramente encorvada por la costumbre, las manos delgadas doblando con calma un pañuelo ya gastado por los bordes. Sin prisas. Sin preocupación. Solo una madre haciendo algo cotidiano, pero que para Huyen en ese momento se volvió extrañamente valioso. Una sensación muy leve se extendió por su pecho, y sin darse cuenta sus labios se curvaron en una sonrisa. Huyen se giró y tiró suavemente de la mano de Ye hacia el porche. Habló en voz muy baja, casi solo para que ellos dos pudieran oírla, como si al subir un poco más el tono todo pudiera romperse. «Oye, hoy hagamos algo especial para tu mamá». Ye miró a Huyen, solo un segundo, pero en ese instante tan breve su mirada cambió por completo. La rigidez habitual se deshizo y dejó paso a una ternura que rara vez mostraba. No preguntó qué sorpresa era. No necesitó detalles. Solo asintió un gesto lento y firme como una promesa silenciosa. Desde que la abuela Sam regresó a esa casa, no solo tenía a una persona mayor más. Tenía mañanas en las que ya no se despertaban sobresaltados por cualquier ruido. Tenía comidas en las que no hacía falta cuidarse de las miradas. Y tenía también unos brazos discretos y constantes, siempre dispuestos a proteger a los suyos, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Huyen volvió a mirar hacia el interior de la casa. Dentro de ella surgió una pregunta muy suave, muy profunda. ¿Cuánto tiempo podrá durar esta calma? Y la sorpresa de hoy. ¿Será realmente solo un regalo o el comienzo de algo más grande que está esperando en silencio más adelante?
El mercado de la mañana estaba abarrotado, ruidoso, como una corriente que nunca se detiene. Las voces de los vendedores se mezclaban con el ruido de las motos. Las risas y las conversaciones se entrelazaban en un sonido muy familiar. Y sin embargo, en medio de toda esa prisa, la pequeña familia caminaba junta. Muy despacio, tan despacio como si quisieran alargar ese momento de paz tan poco frecuente. Maya iba dando pequeños saltos delante su manita, apretando con fuerza la de Huyen. Giraba de un puesto a otro con los ojos brillantes al ver los zapatos colocados en fila limpios y ordenados. Se detuvo frente a un par de color marrón claro, se agachó para mirarlos con atención. Y luego se giró para susurrar como si tuviera miedo de que alguien más la oyera. Tío Ye, la abuela seguro que camina muy cómoda con estos. Huyen se detuvo, no eligió de inmediato. Se agachó, levantó cada par, los volvió a dejar. Probó la suavidad de la suela con la yema de los dedos. No eran los más bonitos. No eran los más llamativos de todo el puesto. Pero sí los más firmes, los más adecuados para que a la abuela Sam no le dolieran los pies, para que cada paso que diera en el patio de casa fuera seguro. Seguros como la forma en que ella había estado ahí, en silencio, enfrentando los problemas durante tantos años, sin quejarse, sin pedir reconocimiento. En el puesto de ropa, Huyen volvió a tomarse su tiempo. Tocó cada tela, sintió cada fibra bajo sus manos. Al final se detuvo en una prenda de color oscuro cálido, sencilla pero bien hecha. «Esto le queda bien a tu mamá», lo dijo con una voz suave, tan alegre que ella misma se sorprendió de sentirse así. «Quiero que cuando se lo ponga, sienta que es querida». Ye estaba detrás, no intervino, solo pagó en silencio, pero dentro de su pecho algo estaba creciendo con claridad. No de forma ruidosa ni impulsiva, sino firme. Desde que su madre volvió, ya no se esforzaba solo por sobrevivir. Se esforzaba porque quería construir algo. Quería convertirse en un apoyo digno no solo para Huyen y Maya, sino también para su madre. Al llegar a casa, la abuela Sam estaba inclinada acomodando la mesa. Al oír la puerta, levantó la cabeza y preguntó por costumbre: «¿Por qué hoy volvieron tan tarde?». Antes de que nadie pudiera responder, Maya corrió hacia ella con las dos manos escondidas detrás de la espalda y una cara tan radiante que no podía disimularlo. «Abuela Sam, cierre los ojos». La abuela sonrió, una sonrisa dulce con un poco de sorpresa, y luego obedeció. Cuando abrió los ojos, los zapatos nuevos y la ropa nueva estaban colocados con cuidado sobre la mesa. Se quedó inmóvil. No fue una sorpresa momentánea. Fue una pausa larga, profunda, como si por un instante se hubiera olvidado de dónde estaba. «Ustedes dos, ¿qué es esto?». Su voz tembló ligeramente, incapaz de ocultar la emoción. Huyen sonrió y bajó la cabeza con respeto. Su voz era baja pero clara. «Solo queríamos que mamá tuviera cosas nuevas. Desde que volvió, se ha preocupado demasiado por nosotros». La abuela Sam extendió la mano y tocó la prenda. Esa mano, endurecida por los años, se detuvo largo rato sobre la tela suave. Temblaba. «Mamá no lo necesita». Dijo eso, pero sus ojos ya estaban enrojecidos. Maya se lanzó hacia ella y la abrazó con fuerza, con una voz clara y sin dudar. «Me gusta que la abuela esté aquí. La abuela me quiere». En ese momento, la abuela Sam no pudo decir nada más. Solo se inclinó y abrazó a Maya con todas sus fuerzas, un abrazo tan cálido que parecía querer retener a esa niña para siempre. Como una promesa silenciosa, ella se quedaría pasara lo que pasara. Ye observaba la escena con el corazón encogido. Desde que su madre regresó del extranjero, comprendió algo. Cuando uno tiene algo que proteger, ya no tiene derecho a ser débil. Se giró hacia Huyen y dijo en voz muy baja: «Con mamá aquí, siento que no puedo permitirme ser débil». Huyen lo miró. Sus ojos brillaban firmes. «Yo también». Pero justo cuando la alegría llenaba la casa, la abuela Sam giró la cabeza y miró hacia la puerta. Su mirada se oscureció solo por un instante muy breve,
pero suficiente para que alguien atento lo notara. Una preocupación aún sin nombre. Ella mejor que nadie lo sabía. El cariño es la mayor fortaleza, pero también lo que vuelve a las personas más vulnerables. La alegría seguía ahí. La risa de Maya aún resonaba en la casa. Pero detrás de la puerta apenas entreabierta, las pruebas nunca se habían ido. ¿Será suficiente la pequeña sorpresa de hoy para mantener a esta familia a salvo del oleaje que se acerca en silencio? Y cuando llegue la adversidad, ¿el amor será un escudo o el primer punto débil al que apunten? La respuesta espera en silencio más adelante. La abuela Sam se quedó mucho tiempo frente al pequeño espejo colgado en la vieja pared de madera. El espejo estaba opaco por los años, el marco de madera desgastado, pero bajo la luz amarilla que caía sobre él, el reflejo se veía extrañamente suave. Ella levantó la mano y alisó con cuidado el vestido nuevo, un gesto lento contenido como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacer desaparecer ese momento. El color de la ropa se veía más cálido bajo la luz. Cálido como la sensación que ahora se extendía por toda la casa, un calor poco común, frágil, pero suficiente para que nadie se atreviera a respirar demasiado fuerte. Inclinó un poco la cabeza y con cierta duda se giró hacia los demás. Queda bien, niños. Su voz era baja con un toque de timidez como la de alguien que siempre ha estado acostumbrada a ceder lo bonito a los demás y que cuando por fin lo recibe no sabe muy bien cómo colocarse. Antes de que alguien pudiera responder, Maya dio una palmada y sonrió de oreja a oreja. La abuela Sam está guapísima. Esa frase tan pura dicha sin pensar hizo que toda la casa estallara en risas. No eran risas fuertes, pero sí completas, un sonido que hacía mucho tiempo no se escuchaba de forma tan plena en esa pequeña casa, sin forzar, sin reservas, solo alegría auténtica saliendo a la superficie. Huyen se acercó y se colocó detrás de la abuela, acomodándole con cuidado el cuello de la ropa. Su voz se volvió más suave de lo habitual. Maya lo eligió para usted, mamá. Dice que con este color se ve muy dulce. La abuela Sam se quedó quieta. Su mirada se ablandó por completo, como si algo le hubiera tocado el corazón muy hondo. Se agachó, tomó la mano de Maya tan pequeña dentro de su mano endurecida por los años y la apretó suavemente. Entonces tendré que ponérmelo siempre. Maya asintió con fuerza sin dudar. Sí, la abuela se queda aquí conmigo y se lo pone siempre. Con solo esa frase sencilla, el pecho de Huyen se cerró de repente. Se giró rápidamente, fingiendo ordenar los platos sobre la mesa, escondiendo los ojos que ya empezaban a arder. En su mente volvieron las noches largas de preocupación, las comidas en silencio por miedo. Y justo ahora esa pequeña alegría la hacía querer llorar más que en los días más duros. En esa casa que había conocido tanta inseguridad, tanto silencio pesado, por fin se atrevían a reír juntos, aunque fuera solo por un momento. Huyen se dio la vuelta, respiró hondo y sonrió con más luz que de costumbre. Hoy fui al mercado y compré algunas cosas más. ¿Qué tal si hacemos una pequeña fiesta? Jake estaba sentado ajustándose las sandalias, levantó la mirada un poco sorprendido. ¿Una fiesta? Sí, asintió Huyen. No tiene que ser grande, solo lo suficiente para que recordemos que nuestra familia sigue aquí juntos. Maya gritó de inmediato dando saltos. Yo quiero pollo frito. La abuela Sam soltó una carcajada, una risa clara, redonda, poco habitual. Entonces yo ayudo a Huyen. La cocina se llenó de movimiento. Pasos que iban y venían, el suave choque de los platos, la voz de Maya hablando sin parar, sin principio ni final. Una escena familiar aparentemente normal, pero para ellos tan valiosa que nadie se atrevía a pensar más allá por miedo a romperla. Entonces, mientras todos estaban ocupados preparando, la abuela Sam se detuvo de pronto. Miró hacia el patio. El viento movió ligeramente la puerta de madera produciendo un leve chirrido. El camino frente a la casa estaba vacío, sin gente, sin vehículos.
pero en sus ojos pasó una inquietud rápida contenida como la de alguien acostumbrado a percibir el peligro antes de que tome forma. Se quedó allí un momento como escuchando algo que nadie más podía oír. Luego se giró, sonrió a los demás y retomó lo que estaba haciendo, escondiendo la preocupación en su interior. La alegría seguía llenando la casa. La pequeña fiesta iba tomando forma. Pero en algún lugar más allá de esa puerta, algo también se estaba acercando. ¿Será la pequeña celebración de esta noche completa hasta el final? ¿O será precisamente este raro instante de felicidad el siguiente en ser puesto a prueba? Porque a veces, justo cuando uno se atreve a creer en la felicidad, la tormenta elige ese mismo momento para regresar. La cena estuvo lista cuando ya había oscurecido por completo. Afuera en el patio soplaba una brisa suave que traía consigo el frío ligero de la noche tardía. Dentro de la casa la luz amarilla caía sobre una mesa sencilla, unos pocos platos familiares, sin complicaciones, pero con una calidez inesperada. La familia se sentaba junta, una escena que parecía normal, pero que para ellos era tan rara que nadie se atrevía a darla por sentada. Maya se sentó en medio balanceando las piernas bajo la mesa, sosteniendo su cuenco de arroz caliente, sonriendo como si aquel fuera el día más feliz de su vida. Ye le servía la comida con calma, con un cuidado casi excesivo, como si temiera que un mínimo descuido pudiera romper ese momento. Huyen servía la sopa para la abuela Sam, con gestos suaves y respetuosos, como lo haría una hija con su propia madre. Nadie hablaba demasiado, solo el suave sonido de los platos al tocarse, solo ese calor que se expandía despacio de forma constante. Hasta que la abuela Sam dejó los palillos sobre la mesa. Fue un sonido muy leve, pero en esa cocina en silencio se escuchó con una claridad que hizo que todo se detuviera. Ya he ido a mirar una fecha para ustedes dos. La frase cayó sobre la mesa como una piedra en agua tranquila, sin ruido, pero creando ondas que se extendían lejos. Huyen se quedó inmóvil. Parpadeó creyendo haber oído mal. Su corazón perdió un latido. Tía, ¿qué acaba de decir? Mirar una fecha. ¿Para qué? La abuela Sam miró a Huyen. Su expresión era serena sin ninguna duda. Era la mirada de alguien que había pensado mucho antes de hablar. Una buena fecha para que se casen. La cocina quedó en completo silencio, como si alguien hubiera apagado un sonido de fondo invisible. El aire se volvió denso, pesado. Solo Maya no comprendía del todo lo que estaba pasando. Dio un pequeño grito de alegría, aplaudiendo con los ojos brillantes. Entonces mamá Huyen va a ponerse un vestido de novia, abuela. Va a estar preciosa. La risa infantil clara y despreocupada suavizó un poco el ambiente, pero solo en la superficie. Por debajo los pensamientos pesados seguían acumulándose en silencio. Huyen bajó la cabeza. Dentro de ella se amontonaban las preocupaciones, el terreno nuevo, aún sin terminar la casa vieja todavía inestable, los problemas de afuera que nunca se habían ido del todo. ¡Tía! Su voz se hizo más baja. Esto nunca lo había pensado. La abuela Sam asintió despacio como si ya lo supiera desde antes. Lo sé. Y precisamente por eso, tengo que pensar yo por ustedes. Se volvió hacia Ye. Su tono se volvió más grave, más serio. Ye, ¿qué piensas hacer? En ese momento Ye guardó silencio. El sonido del viento afuera se hizo más claro. La puerta del patio vibró levemente. Huyen contuvo la respiración. Maya también levantó la mirada con los ojos muy abiertos, observando a Ye esperando algo que ella misma no entendía. Finalmente Ye dejó los palillos sobre la mesa. El gesto fue lento, pero firme. Su voz sonó grave y segura sin prisa y sin esquivar nada. Quiero terminar de construir la casa nueva. Quiero traer a mamá a vivir con nosotros. Y cuando todo esté estable, entonces me casaré con Huyen. Huyen levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. Aquello no era una negativa. Era una promesa más pesada que cualquier juramento. La abuela Sam miró a su hijo durante un largo rato.
tan largo que nadie se atrevió a hablar. Luego soltó un suspiro profundo como si acabara de oír justo lo que necesitaba escuchar. Con que me digas eso es suficiente. Habló en voz baja. Pero recuerda, el tiempo no espera a nadie. Maya tiró suavemente de la mano de Huyen y susurró con voz muy pequeña: a mí me gusta que mamá lleve vestido de novia. Huyen abrazó a la niña. Sonrió, pero en sus ojos había una preocupación muy real. Preocupación por la casa aún sin construir. Por las personas que no estaban dispuestas a soltar. Por un futuro que se acercaba demasiado rápido, demasiado de golpe. Afuera la puerta volvió a moverse ligeramente con el viento. Un sonido mínimo, pero suficiente para provocar un escalofrío. ¿Será esta boda un hito de felicidad? ¿O la prueba más grande para esta pequeña familia? Llegarán a construir la casa antes de que regresen las tormentas. ¿Y si la adversidad llega antes del día de la boda? ¿Quién será el que tenga que tomar la decisión más difícil? La cena seguía ahí, el calor seguía ahí. Pero desde este momento todas las decisiones empezaron a correr contra el tiempo. Liệu Maya sẽ nhìn Đệ như một người cha tốt